Está con nosotros el doctor César Azabache, ex procurador y bueno, una persona que conoce mucho de estos temas. Respecto de la incautación, que es la figura legal que se ha utilizado de las viviendas vinculadas al caso de lavado de activos que afrontan Nadine Heredia y Ollanta Humala. Bienvenido, doctor Azabache, y sus impresiones sobre esta medida drástica que sorprendió a todos ayer. Bueno, yo más que sorprendidos creo que todos estamos alarmados, ¿no? He encontrado que en la comunidad legal hay una coincidencia que comparto respecto a la falta de necesidad que tiene esta medida. Hay que decir esto, el caso Humala Heredia es un caso que tiene que ir a juicio, es un caso que desde mi punto de vista está soportado por un paquete de evidencias muy intenso, pero eso no significa que se pueda hacer cualquier cosa en cualquier momento en camino a llegar a ese juicio. En este caso, incautar una casa donde además viven 2 niños, creo que está más allá de lo tolerable. La justificación que da la Fiscalía de Lavado de Activos en este caso es que el dinero que se utilizó para adquirir esta y otras viviendas que están investigadas en el caso proviene de dinero ilícito. Es decir, no han podido justificar el origen del dinero que se utilizó para comprar estas casas. Esa es la justificación del Ministerio Público para la incautación. Bueno, pero hay una diferencia que notar. Si fuera cierto, yo creo que el caso, insisto en decirlo, por lavado de activos es un buen caso, pero si eso lo van a probar en el juicio, pues entonces presenten la acusación, vamos al juicio y decomísenla al final del procedimiento. La incautación no es el anticipo de una condena. La incautación se utiliza cuando hay un bien, mueble o inmueble, en tiempo real, en riesgo o en proceso de relacionarse con la comisión de un delito. ¿Qué se incauta? Se incautan, por ejemplo, los objetos con los que se ha matado a alguien. ¿Qué más se incauta? Se incautan los locales en los que se está realizando comportamientos ilegales. Se incauta un lugar que está siendo usado como laboratorio para fabricar drogas, o se incauta un inmueble donde se está almacenando dinero o donde se están haciendo pases o intercambios. O sea, para usted no es suficiente que ya tengan pruebas concretas de que estos inmuebles fueron adquiridos con dinero ilícito. No, por una razón, es que las medidas anteriores a la condena tienen que respetar 2 reglas muy importantes: estricta necesidad y proporcionalidad. Para poder asegurar un inmueble que tiene propietarios registrados, me basta ordenarles que no lo transfieran e inscribir esa orden en los registros públicos. De otro lado, desde el punto de vista de la proporcionalidad, un juez... La vivienda está embargada, pero se puede hacer esto adicional que usted dice, porque una vivienda embargada se puede vender. Entonces, además, para reforzar su inamovilización, se le prohíbe a los propietarios... O sea, para usted esta hubiese sido, en todo caso, la medida que va de acuerdo con la proporcionalidad del caso. Con la necesidad. Porque con la necesidad, perdón. Porque la proporcionalidad se afecta, porque además en este caso se está desapoderando a una familia que tiene 2 niños menores. Y esos niños no son responsables de los crímenes por los que se acusa a sus padres. Y se les ha dicho... a días. O sea, la justicia debió contemplar cómo podía afectar a los niños esta decisión. Por supuesto. A días de que sus padres salgan de la cárcel, un juez les ha dicho a las 10 de la noche, se tienen que ir. Es muy duro, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué cosa gana el sistema anticorrupción mostrando esto que no es rigidez, no es seriedad? Esto es romper todos los moldes de la consideración del otro, aunque sea un sospechoso de cometer crímenes y aunque el crimen sea muy grande. Esto rompe los moldes. Es muy grave el lavado de activos en nuestro país. Por supuesto, pero esto rompe los moldes de la consideración del otro como persona, como padre de niños. Rompe la relación que el sistema tiene que tener respecto a personas, claro, pero los padres colaterales también, que tienen que ser protegidos. Pero los padres también tienen que ser responsables de sus actos y entender que lo que ellos hagan va a afectar a sus hijos. Por supuesto, pero lo que nos toca es mantener esa responsabilidad en equilibrio. Y el punto de equilibrio se trasvasa cuando empezamos a afectar a los que están alrededor, a los que no tenemos por qué afectar por consecuencias que sin duda tendrán que asumir sus padres por las responsabilidades que tienen. Esto marca un punto límite que no podemos cruzar. En el caso de cautelarlos, usted como procurador, cautelar los bienes para que después el Estado pueda cobrarse una reparación civil, ha sido otra de las razones por las que el fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, ha solicitado esta medida que finalmente aprobó el juez Concepción Carhuancho. Hay algunas sutilezas que hay que repasar en ese punto, porque esto proviene de algo muy confuso, y es que en nuestros procedimientos judiciales a la vez aseguran el pago de reparaciones civiles con medidas como el embargo.
y al mismo tiempo atacan bienes para que su pérdida de dominio se convierta en parte de las consecuencias por el delito. Se parecen mucho, entonces una incautación y un embargo, y en realidad son diferentes, ¿de acuerdo? Explíquenos más al detalle eso, por favor. Cuando se embarga un bien, lo que se anota en el registro es el primer valor que se obtenga es para un primer acreedor que está garantizado por el Estado. De modo que el embargo es para cobrar la reparación civil. Pero como es una cuestión de dinero, un bien embargado puede ser vendido. Lo único que pasará es que el precio no irá al propietario, sino al titular del embargo, que en un caso como este sería el Estado. Pero el embargo no inhibe la posibilidad de transferencias posteriores. Pero esto también se puede hacer. Por supuesto, las incautaciones sí. Las incautaciones significan que el bien en sí mismo es peligroso. Por eso el ejemplo más claro está en las armas. Cuando se interviene una banda organizada y se encuentra armas, la policía no pregunta primero de quién son, las incauta. ¿Por qué? Porque la circulación de las armas genera una situación de riesgo y de peligro. De hecho, las incautaciones están diseñadas y pensadas originalmente para bienes muebles, cosas que se pueden desplazar. No, pero también hay casos de inmuebles, ¿no? Se extienden a los inmuebles cuando los inmuebles se meten dentro del modo de organización del crimen. Por eso el ejemplo más claro de incautación de inmuebles se lleva a los laboratorios en los que se procesa cocaína. La policía no va a empezar a preguntarse, o la fiscalía a preguntarse, quién es el propietario real de este inmueble. Se incauta, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, la incautación guarda relación con una situación de peligro que hay que neutralizar con urgencia. Y se explica en su proporcionalidad porque al otro lado está el crimen en proceso, el crimen que hay que detener. ¿Cuál de esos dos requisitos se cumple en este caso? Ninguno. Si lo que se quiere es asegurar que Humala y Heredia paguen la reparación que le deben al Estado por lo que han hecho, pues el embargo. Y si no es suficiente el embargo, pues entonces se les prohíbe transferir el bien incluso embargado. ¿Para qué incautarlo? ¿Y cómo se controla la proporcionalidad? Si este no es un crimen en proceso, no es algo que está ocurriendo, es algo que pasó hace ya varios años. ¿Y cómo se controla además? O sea, no tiene los como, niños están por ejemplo, en el caso de la madre de Nadine Heredia, doña Antonia Alarcón, una persona que cuando se le preguntó cuál era su oficio, dice ama de casa, no tiene ningún ingreso, compra una vivienda de 1 millón de soles al cash. Sí, por supuesto. Entonces esa vivienda, pues evidentemente proviene de dinero no justificado. Y probablemente va a terminar decomisada al final del juicio. Por eso, y en este contexto, evidentemente pues se trata de que allí se destinaron fondos que recibieron de manera ilícita o no justificada. Siguen ahí porque el inmueble no se va a escapar, ¿verdad? Yo nunca he visto una casa corriendo. En consecuencia, me basta con anotar en los registros públicos el embargo para fines del pago de los daños y perjuicios. Y me basta con prohibirle a su propietario y anotar eso también en los registros públicos cualquier acto adicional de transferencia bajo cualquier título. Y ese inmueble va a seguir ahí hasta que el juicio termine. Diferencia de incautación y decomiso final. Bueno, la incautación es la medida que prepara un decomiso final. Decomiso o comiso, el lenguaje ahí varía. ¿Qué significa esto? Que la incautación es al comiso lo que la prisión preventiva a la condena. En ambos casos, prohibido anticipar el resultado. En ambos casos, las provisionales se toman para evitar que algo que está ocurriendo termine de pasar. Si la policía o la fiscalía están vigilando a una persona a la que investigan y notan que está amenazando testigos, eso es obstrucción y se le detiene. Si la policía o la fiscalía notan que hay un establecimiento que de manera clandestina, a través de testaferros o de cualquier maniobra, está siendo utilizado para esconder evidencias, para hacer transacciones ilegales o para cosas de ese tipo, pues entonces se le incauta. Lo que no se puede hacer, lo que ya no podemos seguir tolerando, es que se utilice el discurso de la responsabilidad final como si fuera suficiente para adoptar medidas de urgencia que no son de urgencia, que solo están reemplazando la imposibilidad que estamos mostrando como sistema para llegar al destino final de esos casos. ¿Qué es la sentencia? Un juicio público ante todos, con una decisión final que establezca si son inocentes o culpables y cuál es el sentido que debemos asignarle a las reglas que ahora están en discusión. O sea, la forma de cautelar los procesos se convierte finalmente en una especie de condena anticipada. Eso es lo que está pasando, eso es lo que creo que debimos evitar con ocasión a las discusiones sobre la prisión preventiva de Humala y Heredia, y eso es en lo que temo estamos insistiendo. Digamos, no podemos permitir que el sistema arriesgue su legitimidad por excesos.
menos en este momento, menos a más de un año del inicio de este ciclo anticorrupción. ¿Y qué podrían hacer ante esta incautación? ¿Se puede pedir que se anule esto? ¿Hay alguna forma de revertir lo que ya se decidió? Honestamente, la orden de un juez, ¿eh? Sí, por supuesto, es la orden de un juez, pero pedido a la Fiscalía. Y en consecuencia yo creo que el modo más corto de resolver este impasse y de resolverlo con urgencia es que el Ministerio Público, por su propia decisión, retire el pedido de incautación, por lo menos sobre los inmuebles que son viviendas personales de individuos que están ahora siendo investigados. Si el Ministerio Público retira este pedido de incautación lo antes posible, este debate no va a prosperar y vamos a poder darnos a todos, como comunidad, una señal fuerte en punto de que también hemos aprendido o podemos rectificar de nuestros errores. Y esto es un error, no debe perdurar. Pero tendría que admitir pues que obró de manera errónea el Ministerio Público, Sí. y ellos consideran que tienen razón. Sí, el Ministerio Público tendría que admitir que se ha equivocado. ¿Y qué tan malo es que el Ministerio Público acepte que también se equivoca? ¿Qué es mejor? ¿Reconocer un error o arrastrar el sistema a un debate que puede terminar minando o empezar a minar una legitimidad tan delicadamente acumulada a lo largo de ¿Pero este periodo? ¿deslegitima para usted el No. trabajo de la Fiscalía esto? Para mí, disculparse cuando uno se equivoca no deslegitima No, a nadie. digo, Lo que sí esta medida. Es que, por supuesto, lo que sí deslegitima al sistema es lanzar una medida que afecta a niños, lanzar una medida que victimiza a dos personas que yo creo que pueden ser condenadas por delitos y que le da a la defensa una narrativa Claro, pero de la entonces, que no debería, también, o sea, por la que no debería poder maniobrar. Es lamentable, ¿no?, que los niños padezcan todo esto por, digamos, acciones de sus padres. Ellos no tienen la culpa de eso, este pero... caso no son solo acciones de sus padres, eso es lo que Por eso, creo que tenemos que entender. pero no es solo una pero cosa de los también padres. hay que considerarlo, ¿no? O sea, como padres tenemos que ser responsables de qué puede pasarle a nuestros hijos y no hacer cosas incorrectas también, ¿no? Porque si no, la justicia nunca podría procesar a ningún padre porque pobrecito sus hijos. Pero temo gusto que ese no es el punto en ese momento. O sea, ese será el punto respecto al modo que tendrán como familia que procesar lo que va a pasar cuando los condenen. Y como sabes, lo hemos comentado muchas veces, yo creo que la Fiscalía tiene un gran caso para condena. En ese instante, lo que está ocurriendo es que un Ministerio Público que tendría que resguardar la regularidad de toda su posición en el caso y que tendría que convertir o seguir convirtiendo esto en un espacio de discusión en términos de moral pública sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre los límites, sobre lo que no se debe hacer ni siquiera cuando se es presidente de la República o candidato a la presidencia, ese Ministerio Público ha generado una situación que tiene efectos colaterales que debió prevenir. Entonces, en este momento yo creo que no cabe espacio para que el discurso sea, no, pero es que los padres son culpables. En este momento la cuestión es, este Ministerio Público nos representa a todos. ¿Queremos vernos representados en un exceso de este tipo? ¿O queremos vernos representados en una institución que sea capaz de retroceder cuando hay que hacerlo? Y creo que ahora hay que hacerlo. Si no retroceden, ¿qué puede hacer la defensa de Vivian Tumalina de Ingrid? Bueno, para comenzar, si no retroceden, la defensa va a adquirir una narrativa del exceso y de la violación de sus derechos. Se victimizan. Que no tenía por qué tener. Pero por supuesto que se van a victimizar. Y se lo estamos regalando. ¿Para ganar qué? ¿Cuánto gana la Fiscalía en sostener este error de cara al juicio? Nada. Pero legalmente, ¿cómo se puede revertir esto? O sea, Retirando ¿qué puedo el hacer? pedido. No, ya, pero Es la tan Fiscalía no sencillo quiere. como ¿Yo cómo retirar. me defiendo de una incautación? No, eso es lo que voy. Nakazaki acaba de anunciar que acaba de terminar de preparar su apelación. Una apelación toma en discutirse entre 2 semanas y un mes entre nosotros. Si Nakazaki tiene que ganar esto en una apelación, va a tomarnos 2 semanas o un mes discutir y repetir un argumento conforme al cual la Fiscalía ha cometido un abuso. Y la Fiscalía va a terminar siendo derrotada en segunda instancia. ¿Cuánto gana la Fiscalía con una derrota de este tipo de cara a un caso en el que tiene que plantear una acusación difícil? Porque más allá de mis propias preferencias personales, hay que reconocer que hay temas legales muy difíciles de resolver. Sí, claro, en el caso Humala Heredia. es complejo, ¿no? Es muy complejo, tiene muchos bordes. Pero tienen un buen caso, como usted mismo dice, pero Sí, en todo caso, vayamos a la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, porque aquí han habido una serie de acusaciones que han hecho los Humala Heredia ayer, en los que dicen que esto es una especie de venganza de Richard Concepción Carhuancho porque fue derrotado en el TC por la medida de prisión preventiva que él emitió. Entonces, esto finalmente puede también revertirle a Richard Concepción Carhuancho como juez de este caso. Sabemos que hay una recusación en curso que él ha negado, pero está siendo elevada a la siguiente instancia y no sé pues si esto podría tener algún efecto en el pedido de recusación de este juez. Como notas, este asunto le ha dado a la defensa de Humala Heredia toda una narrativa contra un juez que a mí me parece muy importante en el sistema que no tenían antes de esa decisión.
O sea, Y lo eso prudente es hubiera parte- sido de repente no tomar esta decisión en Pero ese momento por y supuesto, aguantar nomás a que sí, venga la acusación. pero por supuesto, que sí. supuestamente viene ahorita. Es que de hecho, si emitida la sentencia del Tribunal Constitucional, la única salida institucional posible era presentar esa acusación y abordar el juicio, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo con una medida que, además de crear efectos colaterales reales sobre los niños, perjudica la posición de la Fiscalía, que tiene que lanzar acusación de inmediato? ¿Para qué? Para exponerla a una derrota que se va a discutir en simultáneo a la viabilidad de la acusación para entrar al juicio. No tiene ningún sentido. Por eso mi impresión es que el Ministerio Público tiene ahora que retroceder, precisamente para resguardar ese caso principal que estamos esperando y que creo que nos parece muy importante a todos. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor. Muy Encantados. importante el análisis que usted hace respecto de todos los pormenores legales y todas las implicancias jurídicas y políticas que tiene esto en un caso tan importante, porque está siendo enjuiciado un expresidente de la República. Gracias Encantado. por haber estado aquí. Hacemos una breve pausa y volvemos con los titulares.